Estimados hermanos, Dios los bendiga. Un saludo para todos. Qué bueno poder llegar a su casa a través de los medios, poder acompañarlos un momentito en la reflexión de las Escrituras. Así que le invito para que hoy usted pueda dedicar este tiempo para el Señor, que su corazón se abra para que la palabra llene su vida. Este es un momento muy especial porque vamos a escuchar a Dios a través de las Escrituras. Le hemos cantado y Dios ha escuchado desde el cielo, pero ahora Él nos va a hablar y cuando Él habla nosotros prestamos atención. Hemos estado reflexionando sobre lo que dice el Evangelio de San Mateo capítulo 6, donde se encuentra consignada lo que hemos llamado la oración modelo o el Padre Nuestro. Ya llevamos 2 jueves, hoy sería nuestro tercer momento, tercera parte de este tema que llamé la oración cristiana. Y es precisamente porque mucha gente ora, pero recuerden que esto está dentro de lo que hemos llamado el Sermón del Monte. El Sermón del Monte fue para los discípulos, el Señor les enseñó a ellos. Así que yo también pudiera decir que es la oración del discípulo, la oración del cristiano, es lo que vamos a seguir reflexionando. Para hacer un resumen, yo les decía que aquí nos presenta como lo que no se debe hacer en la oración y lo que sí se debe hacer. Los fariseos y los gentiles, cada uno tenía su forma particular de orar. Los fariseos les encantaba el elogio, que la gente los viera y los aplaudiera, los felicitara porque oraban. Ahí se ve la vanagloria. Dice el Señor, ya tienen su recompensa. Es decir, la recompensa, el premio de ellos fue muy poco. Se conformaron con nada. En cambio, los gentiles utilizaban vanas palabrerías. Hablaban mucho. Pero el Señor nos invita a cuidarnos de eso que no sabemos a veces lo que significa o lo que estamos diciendo. Creo que debe haber prudencia porque nos estamos acercando ante el Dios Todopoderoso, el Padre de las luces, el Señor Creador. Así que con mucho respeto nosotros nos acercamos ante Él. Quiero que leamos nuevamente este pasaje. San Mateo capítulo 6, versículo 5 hasta el versículo 15. Y cuando ores, bueno, voy a dar un momento para que usted se ubique en la Biblia. De paso, como Sara al inicio lo mencionó, la idea es que usted utilice la Biblia. Hagámonos esa sana costumbre de leer la Biblia, de utilizarla. Por eso no vamos a proyectar el texto inicial para que usted nos acompañe en la lectura. San Mateo capítulo 6, versículo 5. Es el primer evangelio que encontramos. Fácil. Recuerden que los capítulos es el número grandecito, los versículos son los pequeñitos. Y así vamos a ubicarnos dentro de la búsqueda de la palabra de Dios. Ahora sí. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oremos por un momento.
Dios Todopoderoso, Padre Eterno, nos acercamos a ti hoy para darte las gracias por este hermoso momento, por la oportunidad que nos das de estar en comunión a través de los medios. Pero sé que hay hermanos que están en su casa escuchando la palabra. Te ruego que la bendición tuya, tu presencia, ministre a cada uno. Permítenos hoy entender lo que tienes para nosotros, tu voluntad. Ayúdanos, Dios. Por favor, que tu palabra caiga en buena tierra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La intención de estas reflexiones es precisamente porque hay una forma correcta de orar. Ya miramos que mucha gente ora, pero a veces oramos de una manera incorrecta, con la intención incorrecta. O sea, ¿cómo se hace algo bueno? Como la oración, pero se hace de forma incorrecta. Eso lo mencionamos en los temas pasados. Así que, solamente para recordarles que la oración del Padre Nuestro es una guía, es un índice de lo que uno pudiera orar. El Señor no dijo, apréndasela de memoria, al contrario, dice vanas repeticiones. En muchas ocasiones se convierte en vano porque no sabemos lo que estamos diciendo. Por eso nos hemos tomado la tarea de mirar cada frase, porque me parece que cada frase nos enseña algo. Las primeras 3 frases que estudiamos la semana pasada, la primera es Padre Nuestro, y yo les hablaba de relación. Es que habla de un momento familiar, eso se llama relación. Eso lo mencionamos la semana pasada. La segunda frase tiene que ver con el reconocimiento de a quién estamos orando, a quién nos estamos acercando. Santo es tu nombre. A veces llegamos con mucha confianza y rayamos en el irrespeto. Hay gente que no se da cuenta que se está acercando ante el Padre Celestial, el Creador, el Dios Todopoderoso. Por eso, muy importante hacer ese reconocimiento. Luego dice, venga tu reino. Yo les decía que eso es rendición, como nosotros le pedimos al Señor que gobierne, siendo Él el Rey, y que dirija nuestra vida. Vamos entonces a ubicarnos en el siguiente versículo. Está en el versículo 10, la segunda parte del versículo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad, eso es una rendición de los deseos nuestros. Estuve mirando qué significa eso de la voluntad, y es precisamente la capacidad que nosotros tenemos para tomar decisiones. Es el libre albedrío, son los deseos que nosotros tenemos. Es ahí entonces donde le estamos diciendo a Dios, Señor, no se haga lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo pienso, lo que yo he planeado, sino lo que tú quieres. Eso se llama obediencia. Y es que cuando hablamos de obediencia, lógicamente hay uno que manda y uno que obedece. Los dos tienen voluntades, los dos tienen deseos, pero el que obedece está dispuesto a dejar su deseo, su voluntad, para hacer la voluntad del que lo mandó. No sé si alguna vez ustedes jugaron a El Rey Manda. Y precisamente ese juego nos dice que la voluntad, el deseo del rey es lo que nosotros tenemos que hacer. Si la frase anterior era, venga tu reino, es una confesión de Jesús como rey, ahora nos invita a la práctica. Es muy fácil decir, Señor, pero ahora en la obediencia es que se muestra que realmente Jesús es el Señor. Es en la práctica. Y aquí esta frase nos enseña a hacer, o al menos a pedirle a Dios que nos ayude a hacer la voluntad de Él. En el Evangelio de Lucas dice, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les mando? Es fácil decir, yo soy cristiano, pero no hacer lo que Él manda. El Señor también dijo en alguna ocasión, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre.
A veces nuestra voluntad está corrompida por los deseos del mundo, por lo que hemos aprendido. Y esa voluntad va en contra de la voluntad de Dios. Yo creo que nuestra oración debiera ser entonces decirle: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. El salmista podía decir: el hacer tu voluntad, Dios mío, me trae agrado. Esto está en el Salmo 48. Es que hacer lo que Dios quiere es lo que realmente lleva a la felicidad. Adán y Eva hicieron lo que ellos desearon en el momento. Vieron que la fruta era agradable, pero ese deseo los llevó a la perdición. Eso trajo tristeza, vergüenza, temor, miedo. Pero cuando uno hace la voluntad de Dios, hay una felicidad interna que se apodera de uno porque pudo agradar a Dios. El hacer tu voluntad me trae agrado. Qué bueno que los cristianos pudiéramos decirle a Dios con todo el corazón: ayúdame, enséñame, quiero hacer tu voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. Es que nosotros a veces pensamos cosas que no convienen, que nos hacen daño. Queremos cosas que no es lo mejor. Cuando yo era niño, que no hace mucho tiempo, deseaba que mi papá me comprara una afeitadora. En ese tiempo no es como hoy una prestobarba, era una cuchilla en una piecita ahí, la minora, y la metían ahí, y era muy peligroso. En muchas ocasiones se cortaba. Y yo teniendo 5 o 6 años, yo le pedí a mi papá que me diera una afeitadora. Mi papá nunca me la dio. Pero yo quería, y cuando él llegaba del pueblo y no me la traía, yo lloraba. Tenemos que entonces decirle a Dios que nos ayude a someter nuestros deseos, nuestra voluntad, a lo que Él realmente quiere. Y aquí vendría otra pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Saben? Hay una voluntad que es revelada. Dios nos reveló lo que Él desea. El Rey ya dijo lo que Él deseaba de nosotros. Y como siervos, como hijos de Él, ya podemos conocer. Para eso tenemos las Escrituras, la palabra de Dios. Nunca podremos encontrarnos a Dios por allí y preguntarle: Señor, ¿qué es lo que usted quiere? No, Él ya nos reveló a través de su palabra lo que Él desea. Aquí hay muchos textos, hay pasajes literales. El domingo precisamente hacíamos mención de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí está escrito. Dios desea que el hombre sea santo como Él es santo. Hay otro pasaje que dice que la voluntad de Dios es que demos gracias y que lo hagamos en todo tiempo. Eso es lo que Dios quiere, tener un pueblo feliz. ¿Sí ven? Que a veces ante los problemas lo que hacemos es quejarnos. Nos quejamos por todo. Es que a veces estamos en un mundo tan negativo que uno se desmaya y ya no vuelve en sí, sino en no se puede vivir, esto es terrible, el COVID nos va a acabar. Cuando nosotros tenemos que aprender a alabar a Dios por todo. Esa es la voluntad de Dios, que sus hijos puedan ser agradecidos. Dice Pedro que la voluntad de Dios es que hagamos buenas obras. Escuchen, que seamos buenos. Es que ser bueno es una decisión de uno. Ahora uno dice: no, yo soy cristiano, pero hay cristianos que no se portan bien. No se portan bien en la casa, porque gritan, porque golpean. Ojo, Dios quiere que usted sea bueno y que haciendo el bien, dice la Escritura, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, a través de toda la Biblia vamos a encontrar la voluntad revelada de Dios, estipulada. Pudiera aquí mencionarles muchos pasajes de la Biblia que hablan de su voluntad. Por ejemplo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sean llenos del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Leemos la palabra y ahí encontramos el amor, lo que Dios desea. Es más, yo pudiera decir que hay una voluntad revelada para mí como persona, para lo que Dios quiere para la iglesia y lo que Dios quiere para el mundo. Dios ya determinó una voluntad para el mundo. Es que si no se arrepiente, va a ser castigado. Ahí está el decreto de Dios.
para la iglesia, que Él va a venir por nosotros, que nos va a redimir, que nos va a rescatar, que viene por nosotros. La segunda venida de Cristo está cerca. Ahí está su voluntad revelada. Y para mí, también, aquí está escrito. Yo creo que más bien debemos orar, como oró David en algún momento. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud. Lógicamente también hay una voluntad que no está revelada directamente. En algún momento en el altar familiar, si ustedes recuerdan, hablamos con el hermano Mauricio ahí sentados, compartiendo un poquito acerca de, no dice Dios, por ejemplo, qué carrera quiere que uno estudie, ni con quién se va a casar. En la Biblia no está el nombre de su esposa, o el nombre de su esposo, ni la ciudad donde usted va a vivir. Pero ¿qué tenemos que hacer? Orar. Es que precisamente cuando el Padre Nuestro, como es una comunión, como es una relación de padre e hijo, entonces uno va ante el papá, porque el papá sabe más, el papá ha vivido. ¿Cómo le parece, Padre, mi deseo, como el Señor Jesús? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. Y ahí el Padre en la oración le dio fuerzas para hacer su voluntad. Yo creo que nosotros hemos perdido, porque a veces venimos imponiendo nuestra voluntad, mandándole a Dios. Por eso he hecho una crítica, y creo que en las 3 veces lo he mencionado. No hemos venido diciéndole, Señor, hágase lo que yo quiero, sino, Señor, yo quiero que hagas esto. Y yo decreto, y yo ordeno. Yo he sido crítico con eso porque me parece que es imponer nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Quiero decirles, no es fácil hacer la voluntad de Dios. Porque nosotros estamos viciados por el mundo. El mundo le dice a uno, no, consígase otra. Pero esa no es la voluntad de Dios. Tenemos que leer las Escrituras. Por eso creo que el pasaje de Romanos, capítulo 12, versículo 2, es apropiado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No se conformen al mundo. No le crean, crean a la palabra, léanla. Cada vez que usted vaya allí y encuentre un mandamiento, subraye. Dios quiere que usted ore, por ejemplo. Él dijo, pidan y se les va a dar. Y hay muchas cosas que el Señor ya reveló su voluntad. A veces andamos en el mundo ciegos, como si Dios no se interesara por nosotros. Claro que sí, Dios ya nos ha hablado. Por eso, la primera frase de hoy es obediencia, porque el Señor dijo que debíamos orar. Hágase tu voluntad. En una ocasión me encontré con alguien en un lugar, estaba bebiendo, pero esa persona había ido a la iglesia en algunas ocasiones, y me dijo, pastor, yo he estado orando al Señor y oro el Padre Nuestro. Y me quedé pensando un poquito y le dije, ¿usted le ha puesto atención cuando dice, hágase tu voluntad? Yo sí, yo le pido al Señor eso. Yo le dije, en estos momentos, ¿cuál voluntad está haciendo? ¿La de Dios o la suya? Y yo creo que es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿Nuestra voluntad, la voluntad de los demás o la voluntad de Dios? Por eso, el Padre Nuestro es una oración de familia. Es una oración, es un momento con el Padre Celestial. Seguimos. Porque las 3 peticiones que vienen ahora son eso, pedidos. Hasta aquí estábamos reconociendo a nuestro Padre, estábamos dándole la gloria a Dios, estábamos
diciéndole, venga tu reino, hágase lo que tú quieres. Pero aquí ahora hay tres peticiones seguidas. La primera es pidiendo pan, ¿cierto? Y aquí lo que hay es un reconocimiento a la dependencia de Dios. Por eso la frase dice, danos, bueno, versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso tiene un significado profundo. Lógicamente es pedir pan, dependencia, pero es una dependencia diaria. Aquí hay una oportunidad para contarle al Padre Celestial todas nuestras necesidades, pedirle que nos ayude que nos dé la provisión, que nos dé consuelo. Pero quiero decirle que dice pan, no golosinas, ni cosas que a veces no necesitamos. El pan suple una necesidad de esas que nosotros llamamos básicas. Por eso es pan. En muchas ocasiones le pedimos a Dios lo que no necesitamos. Por eso, muy importante, que tenemos que pedir lo que necesitamos verdaderamente, como es el pan. Ahora, note que dice el pan nuestro. No es solamente el pan suyo. No es una oración egoísta. Es una oración de intercesión también, donde pedimos por otras personas que no lo tienen. Es decir, ayúdame a tener caridad y a preocuparme por las personas pobres y necesitadas. Ahora, no solamente pan nuestro, sino cada día. Por eso llamo dependencia diaria. Porque no dice que es el pan de un año. No, es el pan de cada día. Porque realmente nos habla de una dependencia total de Dios. Dios es nuestro proveedor. Nuestro proveedor diario. Todos los días nosotros necesitamos depender de Dios. No solamente para el pan, sino para todas las necesidades de la vida. Aquí es una oportunidad para decirle al Señor, Señor, mis necesidades básicas me las puedes suplir tú. No solamente comida, hay otras necesidades que también son fundamentales, como la salud y otras cosas que el ser humano necesita. ¿Y por qué no diríamos que también que sacie nuestra alma, no? Porque el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces pudiéramos en eso de la dependencia diaria incluir muchas cosas. Por eso es un bonito momento para presentarle a Dios lo que nos hace falta. Y si ustedes se dan cuenta, está ya en la quinta frase, no es la primera, como muchas veces hacemos. Lo primero que llegamos es a pedirle el pan de cada día. Por eso la segunda frase de hoy tiene que ver con dependencia. La primera era obediencia, la siguiente dependencia. Miremos las otras dos frases rápidamente. Y la otra tiene que ver con una revisión personal, una revisión interior. Es otra petición. La primera era pidiendo pan, ahora pidiendo perdón. Mire lo que dice la frase. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La petición aquí es, Señor, yo realmente tengo una deuda contigo que no puedo pagar. Y como no puedo pagar, merezco el castigo. Pero yo sé que tú me puedes perdonar. Pero ¿cuál es la base para ese perdón? Porque yo también soy capaz de perdonar a los demás. Y aquí es una revisión precisamente personal. ¿Cómo estamos con esto del perdón? Porque también es una oración diaria. Eso quiere decir que todos los días nosotros necesitamos perdonar. Y también que nos perdonen. Somos deudores, pero hay gente también que nos debe. Y debemos aprender a perdonar. Y bien curioso que el Señor termina la oración y vuelve a tomar esa frase. Versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco, escuchen, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Es una revisión. ¿Cómo está nuestro corazón? Le pedimos a Dios misericordia, pero no tenemos misericordia de los demás. Es más, yo creo que aquí el tiempo no nos da, pero pudiéramos leer Mateo capítulo 18, donde el Señor cuenta una parábola de un hombre que le debía a un rey, y el rey le quiso cobrar, no tenía, y el hombre se humilló: perdóname, yo te voy a pagar todo. El rey, movido a misericordia, le perdonó. Pero cuando éste salió, encontró a alguien que le debía y lo cogió del cuello y lo quería ahogar: págame lo que me debes. El otro utilizó la misma expresión: mire, no tengo, perdóname, yo te lo pagaré. Pero no quiso, lo metió a la cárcel. El rey se enojó porque a este que le habían perdonado no quiso perdonar. El perdón es una de las bases del cristianismo. Por eso nosotros tenemos que orar, pero orar revisándonos. Una revisión personal, cómo está nuestra relación con los demás. Porque si no hay perdón, escuche, no hay una buena relación con los demás. Es el perdón el que nos ayuda a sanar las heridas, es el que nos ayuda a limar toda aspereza, que nos ayuda a volver en comunión. Porque así, cuando nosotros somos perdonados por Dios, podemos relacionarnos con Él. También cuando perdonamos a los demás, podemos relacionarnos. Si no hay perdón, tampoco hay sanas relaciones en la familia y en ninguna parte. Por eso, el perdón tiene que ser una vivencia nuestra. Entonces lo he llamado revisión. Revisión. Y la última frase es otra oración pidiendo protección. Pidiendo pan, pidiendo perdón y pidiendo protección. Y mire cómo termina la oración maravillosa del Padre Nuestro. Y no nos metas en tentación, dice esta versión, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Estuve leyendo otras versiones porque aquí pareciera que Dios nos mete a nosotros en la tentación, pero recordemos lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 13 y 14. Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, estaba pensando y leí otras versiones. Hay una versión que es la Biblia de lenguaje sencillo. Dice: cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Líbranos del poder del diablo. Así dice. Cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. Amados, es una oración reconociendo que Dios tiene todo el poder para protegernos y que solo Él puede ayudarnos, solo Él puede librarnos del poder del enemigo. Hay gente que le tiene miedo al poder del diablo, pero porque no ha descubierto el gran poder de Dios. Solamente hay un Dios, uno solo, el Todopoderoso. El diablo no tiene el mismo poder, puede ser que tenga un poder extraordinario, pero no es Dios. Y si yo estoy bajo su protección, debo estar tranquilo. Por eso tenemos que orar y de paso reconocer que solamente cuando estamos bajo la protección de Dios estamos tranquilos. Y creo que debemos orar así: Señor, cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas me aparten de ti. Líbrame del poder del diablo. Porque tuyo, y esa es la conclusión de esta maravillosa oración. Porque tuyo es el reino, escuchen, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ese es el sello con el cual termina. Es que yo oro a ti porque yo reconozco que solo no puedo. Yo reconozco que tuyo es el poder. De paso, creo que toda la oración es un reconocimiento. Escuchen, no para hacer nuestra voluntad, y la oración no es para que Dios haga nuestra voluntad, es para que Él nos muestre su voluntad. Escuchen eso. Él nos revele su voluntad y nosotros estemos en capacidad de obedecerla. La voluntad de Dios
es darnos el pan. La voluntad de Dios es que nosotros perdonemos. Y la voluntad de Dios es que nos pongamos bajo su protección. Amados, en este tiempo de coronavirus necesitamos la protección del Señor. Porque si Él no nos guarda, ni los guantes, ni el tapabocas, ni el gel, nada de eso podrá librarnos. Solamente Dios puede hacerlo. Y si Él permite que en algún momento lleguemos a enfermar, Él prometió estar con nosotros. Y creer que aún en medio de ese valle, Él está con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La oración no cambia a Dios. No crean que usted va a convencer a Dios y que va a cambiar a Dios. La oración te va a cambiar a ti. Te va a moldear, te va a adaptar para que entiendas la voluntad de Dios y puedas hacer lo que Él quiere. Para que usted pueda ser conforme a la imagen de Él. A veces luchamos y hemos hablado de una guerra. La oración no es una guerra con nadie. La oración es un privilegio que tenemos los hijos de acercarnos al Padre Celestial. Nosotros hacemos guerra cuando obedecemos a Dios. Ahí le hacemos guerra al diablo. Pero quiero decirles que ni siquiera la oración es un reprender al diablo. A veces dedicamos mucho tiempo para reprender. Entonces no estamos orando. No estamos hablando con el Padre Celestial. Estamos hablando con el Padre, pero de las mentiras. Estamos hablando con otro. La oración no es eso. La oración es un momento de comunión con el Padre Celestial. Yo quiero decirles, amados, Dios tiene un corazón grande y Él quiere. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados. Hemos perdido tantas bendiciones porque creemos que tenemos el poder para buscarlas y para conseguirlas. Y que si no hacemos, si no trabajamos, si no corremos, entonces no va a pasar nada. No. El Salmo 127 dice, en vano. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os madruguéis y vayáis tarde a reposar, porque Dios a su amado da el sueño. Es decir, da la paz, da la tranquilidad para que duerma. ¿Saben? Creo que la oración es una invitación para acercarnos al Padre y tener una relación maravillosa, donde Dios nos cambia a nosotros. Cambió a Moisés, que era rebelde, agresivo, y lo cambió en el hombre manso que la Biblia describe. Dios quiere cambiarnos a nosotros. La oración, repito, te va a cambiar y te va a convertir en un verdadero discípulo, en un verdadero cristiano. Cierra tus ojos y ora conmigo. Padre Celestial, toda la honra y toda la gloria te pertenecen. Tuya es la alabanza. Oh Señor, tú tienes una voluntad revelada en las Escrituras y yo quiero caminar por donde tú caminas, ir donde tú vas. Señor, yo te ruego que me muestres tus caminos para seguirlos. No permitas, Señor, que yo quiera imponer mi voluntad. Hoy oro, Señor, por cada hermano. Ruego que tu Espíritu Santo nos ayude a tener esa comunión contigo. Permite que esto que he compartido pueda ayudarnos en nuestra relación, a mejorar nuestros tiempos de comunión. Te lo ruego, Dios mío. Bendice a cada hermano. Bendícenos, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias. Bien, hermanos, es un gozo